Le rogué que se quedara durante 3 semanas seguidas. Luego ella finalmente dijo, mi exnovio lo hacía mejor. Esa mañana recogí mis papeles. Dejé una nota y me alejé. Para la noche ya había 47 llamadas perdidas. Mañana ella aprenderá el resto. 3 semanas. Ese es el tiempo que mi propia esposa me había ignorado. 3 semanas de verla desplazarse por su teléfono mientras yo intentaba mostrarle cualquier tipo de afecto. 3 semanas de ser tratado como un compañero de cuarto que ocasionalmente ayudaba a pagar las facturas en pesos. Había comenzado sutilmente. Una mejilla volteada cuando me acercaba para un beso. Un giro hacia un lado cuando la buscaba en la cama. Estoy cansada se había convertido en su frase favorita. La pronunciaba con el entusiasmo de alguien leyendo una lista de compras. Pero no era solo la distancia física lo que me consumía. Era el apagón emocional completo que venía con ello. Yo había intentado todo. Llevarle café del autoservicio de camino a casa desde la oficina. Organizar una linda cena en ese lugar italiano del centro que a ella le encantaba. Incluso sugerir una escapada de fin de semana a las montañas. Cada intento fue recibido con la misma respuesta tibia. Eso es lindo. O tal vez más tarde. O mi favorita. Ya veremos. La peor parte era que ella ni siquiera me miraba durante sus rechazos. Mantenía sus ojos pegados a su pantalla como si yo fuera una interrupción molesta para su entretenimiento nocturno. Yo había empezado a preguntarme si había hecho algo mal. Si había dicho algo que la ofendiera. Pero cada vez que preguntaba ella lo descartaba diciendo, no pasa nada. Simplemente no estoy de humor. ¿Durante 3 semanas seguidas? Por favor. El martes pasado decidí abordar el problema de frente. Estábamos sentados en el sofá después de cenar. Ella estaba haciendo su rutina habitual de zombi telefónico mientras una serie de Netflix se reproducía de fondo. Apagué la televisión y me senté frente a ella. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Qué quieres decir? Sabes exactamente a qué me refiero. No hemos tenido intimidad en semanas. Apenas me reconoces cuando intento mostrarte afecto. Estamos viviendo como extraños. Finalmente ella levantó la vista pero con una expresión como si yo estuviera exagerando. La gente pasa por fases. Es normal. 3 semanas no es una fase. Es un patrón. Ella dejó su teléfono con un suspiro exagerado. Está bien. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué debería obligarme a estar de humor solo porque quieres atención? Quiero entender por qué mi esposa me trata como si fuera invisible en mi propia casa. Fue entonces cuando su expresión cambió. Algo frío cruzó su rostro y ella se levantó del sofá. ¿Quieres saber la verdad? Eras tan necesitado. Siempre querías algo de mí. Mi exnovio nunca me hizo sentir tan poco apreciada. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi exnovio nunca me hizo sentir tan poco apreciada. Ella acababa de comparar nuestro matrimonio con su relación anterior. Me comparó con el chico con el que estaba antes que yo. Y aparentemente yo no estaba a la altura. Me quedé sentado allí por un momento procesando lo que ella acababa de decir. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. Actuaba como si acabara de pronunciar una verdad profunda en lugar de un insulto devastador. La mujer con la que me había casado y con la que había construido una vida acababa de decirme que su exnovio era mejor que yo para hacerla sentir apreciada. Así que esa es la explicación. Dije tranquilamente. ¿Me estás comparando con él? Ella puso los ojos en blanco. No estoy comparando a nadie. Solo digo que algunos hombres saben cómo hacer que una mujer se sienta valorada sin ser tan exigentes. ¿Exigentes? Así es como ella llamaba al deseo de recibir afecto básico de mi propia esposa. Exigente. Me levanté lentamente sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira. Era más bien claridad. El tipo de claridad que obtienes cuando alguien te muestra exactamente dónde te encuentras en sus prioridades. No veo por qué estás siendo tan dramático.
Estás haciendo un gran problema de la nada. Pero yo no estaba haciendo un gran problema. Finalmente estaba entendiendo la situación real. Durante 3 semanas me había preguntado qué había hecho mal. Resultó que mi crimen era existir en el mismo espacio que sus recuerdos de otra persona. Mi crimen era no estar a la altura de una versión idealizada de una relación que ella había decidido que era mejor que la nuestra. Subí las escaleras sin decir una palabra más. Detrás de mí la escuché gritar, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar de esto. Pero sí habíamos terminado. Habíamos terminado en el momento en que ella decidió que nuestro matrimonio valía menos que su nostalgia por alguien que ya ni siquiera estaba en su vida. Me senté en el borde de nuestra cama mirando a la pared. Mi exnovio nunca me hizo sentir tan poco apreciada. La oración se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Ella no solo me había rechazado. Ella me había clasificado y yo había perdido ante un fantasma. Esa noche ella vino a la cama como si nada hubiera pasado. Se cepilló los dientes. Hizo su rutina de cuidado de la piel. Se deslizó bajo las sábanas y tomó su teléfono. Negocios como de costumbre para ella. Pero algo había cambiado para mí. Ya no estaba enojado. Ya no estaba herido. Había terminado de mendigar migajas de atención de alguien que claramente pensaba que yo no las merecía. Había terminado de competir con un recuerdo. Acostado en la oscuridad escuchándola desplazarse por las redes sociales a mi lado tomé una decisión. Ya no iba a defender mi caso. No iba a intentar convencerla de mi valor. No iba a pedir lo que debería haberse dado libremente. En cambio iba a darle exactamente lo que parecía querer. Espacio para apreciar cuán poco exigente podría ser su vida sin mí en ella. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas no estaba planeando cómo reconectarme con ella. No estaba pensando en gestos románticos ni en formas de iniciar una conversación. Estaba pensando en logística. Ella ya estaba abajo haciendo café cuando bajé. Por lo general intentaría atraparla antes de que se fuera a trabajar. Tal vez robar un beso o preguntar cómo iba a ser su día. Hoy no. Me serví mi propio café. Agarré un plátano y me dirigí a la puerta. «¿Te vas temprano?», dijo ella sin mirarme realmente. Sí. No di más detalles. Dejé que se lo preguntara. En el trabajo hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi banco y abrí una cuenta corriente separada en pesos. Nada dramático. Solo transferir parte de mi salario a una cuenta solo a mi nombre. Luego hice una lista de todo lo que era mío. Lo nuestro. Lo de ella. Resultó que había sido bastante generoso a lo largo de los años. La mayoría de las cosas valiosas estaban a mi nombre. Cuando llegué a casa esa noche ella estaba en el sofá en su lugar habitual. Teléfono en mano. Un programa de telerrealidad reproduciéndose de fondo que ella realmente no estaba viendo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sin levantar la vista. «Bien». Eso es todo. Simplemente bien. Me senté en el sillón frente a ella en lugar de en el sofá a su lado. «¿Qué más te gustaría saber?». Ella finalmente me miró confundida por mi tono. «No lo sé. Usualmente me cuentas sobre tu trabajo o lo que pasó o algo así». «¿O de verdad?». No había notado que estabas escuchando. Sus cejas se levantaron. «¿Qué se supone que significa eso?». «Nada. Solo una observación». Durante los siguientes días continué así. Distanciándome. Dejé de iniciar conversaciones sobre nuestra relación. Dejé de preguntar cómo estuvo su día con algún interés real. Dejé de sugerir actividades que pudiéramos hacer juntos. Cuando ella hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi comportamiento yo respondía con el tipo de cortesía diplomática que usas con un colega que no te agrada particularmente. Podía notar que claramente le estaba afectando. «Estás siendo raro», anunció ella durante la cena. «¿Raro cómo?». «No lo sé». «¿Diferente? ¿Distante?». Levanté la vista de mi plato. «Te estoy dando lo que pediste».
Espacio para sentirte menos demandada. Eso no es lo que dije. Dijiste que yo era demasiado necesitado. Así que estoy siendo menos necesitado. Problema resuelto. Ella dejó su tenedor. ¿Estás siendo pasivo-agresivo? No. Estoy siendo reactivo. Hay una diferencia. ¿Qué se supone que significa eso? Me recosté en mi silla. Significa que no voy a perseguir a alguien que claramente ya no quiere ser perseguido. Fuiste muy clara en que mi atención se siente como presión para ti. Así que considera la presión oficialmente levantada. Estás actuando como un niño. En realidad estoy actuando como un adulto que escuchó lo que su esposa le dijo y ajustó su comportamiento en consecuencia. Ella me miró fijamente por un largo momento. No dije que no quiero tu atención. Dije que eras necesitado al respecto. No, y aparentemente tu exnovio sabía cómo darte atención sin ser necesitado. Así que obviamente mi enfoque era incorrecto. Su rostro se sonrojó. Nunca vas a dejar pasar eso. ¿Verdad? ¿Dejar pasar qué? El hecho de que comparaste nuestro matrimonio con tu relación anterior y lo encontraste deficiente. ¿Por qué dejaría pasar eso? Fue muy informativo. Estaba frustrada. La gente dice cosas cuando está frustrada. Por supuesto que sí. Dicen lo que realmente piensan. Ese fin de semana, mientras ella estaba fuera con amigas, reuní discretamente todos mis documentos importantes. Mi certificado de nacimiento. Mi pasaporte. Registros financieros. Papeles del seguro. Los organicé en una carpeta y los puse en mi coche. Luego recorrí la casa e hice un inventario mental de lo que había aportado al matrimonio frente a lo que habíamos adquirido juntos. El domingo por la noche ella intentó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que hablamos. Dijo sentándose a mi lado en el sofá por primera vez en días. ¿Qué conversación? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre la intimidad? Silencié la televisión y me volví hacia ella. Y tal vez deberíamos intentar trabajar en ello juntos. Ir a terapia de pareja o algo así. ¿Terapia para qué? Para nuestros problemas. Casi me río. Nuestra comunicación me parece bastante clara. Me dijiste exactamente lo que piensas de nuestra relación. Te escuché fuerte y claro. Estás tergiversando lo que dije. Lo estoy haciendo. Porque lo que escuché fue que tu exnovio era mejor haciéndote sentir apreciada que tu esposo. ¿Entendí mal algo? Ella guardó silencio por un momento. No lo dije en ese sentido. ¿En qué sentido lo dijiste? Quise decir que tal vez podrías aprender de la forma en que otros hombres abordan las relaciones. Otros hombres como tu exnovio. Hombres que entienden que el aprecio no se trata solo de atención física. Asentí lentamente. Así que todavía se trata de que no cumplo con tus estándares. Los cuales aparentemente están basados en otro hombre. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ella buscó sus palabras. Estoy diciendo que tal vez ambos necesitamos esforzarnos más. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Me levanté y me dirigí a las escaleras. ¿A dónde vas? A esforzarme más. Simplemente no de la manera que esperas. Esa noche me acosté en la cama junto a ella planeando. Ella pensaba que esto era yo enfadado o haciendo un berrinche. Ella pensaba que eventualmente cedería. Que me disculparía por estar distante y las cosas volverían a la normalidad. Ella pensaba que podía hacer una comparación como esa y luego suavizar las cosas con una charla vaga sobre trabajar juntos. Estaba equivocada. El lunes por la mañana tomé un día personal del trabajo. Le dije a mi jefe que tenía un asunto familiar que atender. Lo cual no era técnicamente una mentira. Estaba atendiendo el asunto de mi familia desmoronándose. Mientras ella estaba en el trabajo fui a ver a un abogado de derecho familiar. No para presentar los papeles todavía, sino para entender mis opciones. Para saber en qué me estaba metiendo si las cosas iban como sospechaba que irían. El abogado fue directo. ¿Cuánto tiempo llevan casados?
6 años. ¿Algún hijo? No. Propiedad conjunta. La casa está a nombre de ambos. La mayoría de los otros activos importantes son míos. Él asintió. Eso simplifica las cosas. ¿Estás pensando en separación o divorcio? Estoy pensando en cómo sería mi vida sin alguien que no la aprecia. Correcto. Esto es lo que necesitas saber. Para cuando llegué a casa esa noche tenía una imagen clara de mi situación legal. También tenía algo más. Un cronograma. No para irme exactamente, sino para estar listo para irme cuando llegara el momento adecuado. Porque tenía el presentimiento de que ese momento llegaría pronto. La mañana del viernes llegó como cualquier otro día. Excepto que no lo era. Ella todavía estaba dormida cuando mi alarma sonó a las 5:30. Había estado configurando la alarma más temprano toda la semana fingiendo querer ir al gimnasio antes del trabajo. En realidad estaba usando el tiempo extra para finalizar mis preparativos. Me moví por la casa como lo había ensayado. 2 bolsas de equipaje grandes del armario. Ropa esencial para 2 semanas. Computadora portátil. Cargador. Artículos de tocador. La carpeta con mis documentos ya estaba en mi coche. Mis herramientas importantes del garaje. El reloj que me dio mi padre. La pelota de béisbol firmada de cuando tenía 12 años. Todo lo demás podía esperar. No se trataba de tomar todo lo que poseía. Se trataba de tomar todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La parte más difícil fue hacer silencio. Cada paso parecía amplificado. Cada cremallera sonaba como una motosierra. Pero ella tenía el sueño pesado especialmente los fines de semana. Y yo había aprendido sus hábitos durante 6 años de matrimonio. Antes de irme escribí una nota en un papel y la dejé en el mostrador de la cocina. Allí ella la vería cuando bajara por café. Querías sentirte apreciada. Ahora puedes descubrir qué significa eso realmente. ¿Simple? Directo. Sin drama. Sin acusaciones. Sin manipulación emocional. Solo un hecho. Conduje hasta la casa de mi amigo Chris al otro lado de la ciudad. Él me había estado esperando desde el miércoles cuando finalmente le conté lo que estaba pasando. Chris había pasado por su propio divorcio 2 años antes. Así que entendía mi posición mejor que la mayoría. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando llegué con mis maletas. Más ligero que en meses. Bien. Así es como deberías sentirte. Me instalé en su habitación de invitados y apagué mi teléfono. Quería que ella descubriera mi ausencia naturalmente. No porque yo no respondiera a un mensaje de texto o una llamada. Quería que ella bajara las escaleras. Que viera la nota. Que se diera cuenta de que algunas de mis cosas no estaban y entendiera que esta no era una salida dramática para llamar la atención. Era una decisión. Alrededor del mediodía volví a encender mi teléfono. 17 llamadas perdidas. 12 mensajes de texto. La progresión fue interesante de ver. Primer mensaje enviado a las 8:47 de esa mañana. ¿Dónde estás? Tu nota no tiene ningún sentido. Segundo mensaje. ¿En serio? ¿A dónde fuiste? Esto no es gracioso. A las 10:30 de esa mañana. Contesta el teléfono ahora. Si crees que esto es algún tipo de broma estás equivocado. Las llamadas comenzaron a ser más frecuentes después de eso. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Para la noche tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes. El cambio de tono fue notable. Los mensajes de la tarde estaban enojados. No puedes simplemente irte sin hablar de ello. Eso es infantil y lo sabes. Para la noche habían pasado a la negociación. Sé que estás enojado, pero podemos superar esto. Solo ven a casa para que podamos hablar. Los mensajes de altas horas de la noche eran diferentes. Tengo miedo. ¿Dónde te estás quedando? Por favor, solo dime que estás bien.
Pero noté algo que ella no había dicho en ninguno de sus mensajes. Nunca había dicho que estaba equivocada sobre la comparación. Nunca reconoció que lo que había dicho fue hiriente. Nunca se disculpó por clasificar nuestro matrimonio en contra de su relación anterior. Chris me vio revisando mi teléfono el sábado por la mañana. Ella está entrando en pánico. Está pasando por las etapas. En este momento estamos en algún lugar entre la ira y la negociación. ¿Vas a responder? Todavía no. Ella necesita entender que esto no es una negociación. Es una consecuencia. El sábado por la tarde ella intentó una nueva estrategia. Vino a la casa de Chris. Observé desde la ventana cómo ella golpeaba la puerta principal. Chris respondió y pude escuchar su voz incluso desde el piso de arriba. Necesito hablar con él. Él no quiere hablar contigo en este momento. Él es mi esposo y tú eres la razón por la que está aquí en lugar de en casa. Ella se quedó en el porche durante 20 minutos. Alternaba entre gritar a la puerta y llamar a mi teléfono. Finalmente se fue. Pero no sin antes gritar lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario lo escuchara. Esto es ridículo. No puedes esconderte para siempre. El domingo fue más tranquilo. Solo unas pocas llamadas. Menos mensajes. O se estaba reagrupando o estaba empezando a aceptar que yo no iba a volver solo porque ella lo exigiera. El lunes por la mañana intentó ir a mi lugar de trabajo. Yo había anticipado esto y ya había hablado con seguridad para mantenerla afuera si aparecía. El jefe de seguridad me llamó alrededor de las 10. Su esposa estuvo aquí preguntando por usted. Le dijimos que no estaba disponible y le pedimos que se fuera. No se lo tomó bien. Defina no se lo tomó bien. Hizo un escándalo tal que tuvimos que escoltarla fuera de la propiedad. Nada demasiado dramático, pero definitivamente estaba molesta. La humillación de ser escoltada fuera del edificio de mi oficina frente a mis colegas la habría golpeado duro. A ella le importaban mucho las apariencias. Lo que la gente pensara de nuestro matrimonio. Hacer que seguridad la escoltara hacia afuera parecería una admisión pública de que nuestra relación estaba en serios problemas. Esa noche los mensajes cambiaron de nuevo. No puedo creer que me hicieras escoltar fuera de tu trabajo como si fuera una persona loca. Todos preguntan qué pasa con nosotros. ¿Qué se supone que debo decirles? Esto está afectando a más personas que solo a nosotros dos. Tu comportamiento es vergonzoso. Mi comportamiento. Incluso ahora ella estaba haciendo que se tratara de lo que yo estaba haciendo mal. No de lo que nos había llevado a este punto. El martes por la noche intentó llamar desde el teléfono de su hermana. Probablemente pensó que yo contestaría si no reconocía el número. Lo dejé ir al buzón de voz. Sé que estabas ignorando mis llamadas, pero esto se está saliendo de control. Hablé con mi hermana sobre lo que pasó entre nosotros y ella piensa que estás exagerando. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos frustrados. Dije que lo sentía. Excepto que ella no había dicho que lo sentía. Ni una sola vez en ninguno de sus mensajes había explicado ni justificado ni minimizado ni culpado. Pero en realidad nunca se había disculpado. El miércoles por la mañana recibí un tipo diferente de texto. Fui a un consejero ayer. Ella dijo: necesito asumir la responsabilidad de mi parte en todo esto. Estoy tratando de entender que hice mal, pero no puedo arreglarlo si no hablas conmigo. Por primera vez desde que me había ido ella estaba reconociendo que podría haber hecho algo mal. Aún no se disculpaba, pero al menos reconocía que existía. Pero el reconocimiento no era suficiente. Entender que has lastimado a alguien no deshace el dolor. Y no cambia el problema fundamental. Ella había comparado nuestro matrimonio con su relación pasada y lo encontró deficiente. Incluso si se disculpaba ahora. Incluso si prometía nunca volver a hacer esa comparación, el daño estaba hecho. Ella me había mostrado exactamente cómo veía nuestra relación y yo no podía borrar esa imagen de mi mente. Para el jueves los mensajes se habían vuelto desesperados. Ha pasado una semana. Una semana. Has dejado claro tu punto. Ahora por favor ven a casa. No puedo comer.
No puedo dormir. No puedo concentrarme en nada. Lo que quieras que diga lo diré. Lo que quieras que haga lo haré. Pero ese era el problema. Yo no quería que ella dijera o hiciera nada porque yo lo exigiera. Quería que ella valorara lo que teníamos sin necesidad de que le enseñaran cómo. Quería que ella apreciara nuestro matrimonio sin compararlo con otra cosa. Y ella había demostrado que no podía hacer eso. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que me había ido, recibí una llamada de su hermana. El nombre de su hermana brilló en la pantalla de mi teléfono. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Ella está perdiendo la cabeza. Esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Sin hola. Sin cortesías. No ha dormido en 3 días. Se reportó enferma al trabajo. Solo se sienta en tu casa llorando y mirando esa nota que dejaste. Hola a ustedes dos. No seas sarcástico conmigo. ¿Tienes idea de lo que le has hecho? Le di exactamente lo que ella quería. Espacio para sentirse menos demandada. Eso no es lo que ella quería y lo sabes. Me senté en el sofá de Chris. Teléfono en una mano. Café en la otra. En realidad eso es exactamente lo que ella dijo que quería. Dijo que yo era demasiado necesitado. Dijo que su exnovio nunca la hizo sentir tan poco apreciada como yo lo hago. Así que me eliminé de la ecuación. Ella no lo decía en ese sentido. ¿En qué sentido lo decía? Silencio en el otro extremo. Entonces ella solo estaba frustrada. ¿Así? Y cuando la gente está frustrada dice lo que realmente piensa. Ella realmente piensa que su exnovio era mejor haciéndola sentir apreciada que su esposo. Así que ahora ella es libre de apreciar ese recuerdo sin mi necesitada interferencia. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Su hermana intentó un enfoque diferente. Mira, ella sabe que se equivocó. Se ha estado castigando toda la semana. ¿O de verdad? Porque en todos los mensajes que me ha enviado nunca se ha disculpado por lo que dijo. Lo ha explicado. Lo ha justificado. Lo ha minimizado. Pero nunca ha dicho. Lamento haber comparado nuestro matrimonio con mi relación anterior. Ella tiene miedo de que no la perdones. Debería tener más miedo de haber pensado lo que dijo en primer lugar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no comparas accidentalmente a tu cónyuge con otro y lo encuentras deficiente. Eso no es algo que se escapa cuando estás frustrado. Eso es algo que has estado pensando por un tiempo. La conversación continuó durante otros 10 minutos con su hermana intentando todos los ángulos posibles. Yo estaba siendo demasiado duro. El matrimonio se trataba de perdón. Todos cometen errores. Ella había aprendido su lección. Pero la lección que ella necesitaba aprender no era sobre cuidar sus palabras cuando estaba frustrada. La lección era sobre apreciar lo que tienes antes de perderlo. Y esa era una lección que ella iba a tener que aprender de la manera difícil. Después de colgar me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante la última semana. La ira se había ido. El dolor se estaba desvaneciendo. Lo que quedaba era claridad. Una comprensión muy clara de dónde estaba yo en sus prioridades y una resolución muy clara sobre lo que iba a hacer al respecto. El sábado ella intentó algo nuevo. En lugar de llamar o enviar mensajes de texto, fue a todos los lugares donde pensó que yo podría estar. El gimnasio al que solía ir. El bar deportivo donde a veces veo partidos. La librería donde le compré su regalo de cumpleaños el año pasado. El vecino de Chris lo llamó alrededor de las 2 de la tarde. Hay una mujer sentada en un coche fuera de tu casa. Ha estado allí durante 3 horas. Miré por la ventana. Efectivamente, su coche estaba estacionado al otro lado de la calle. Ella solo estaba sentada allí esperando. Probablemente esperando que yo saliera para poder emboscarme con una conversación. ¿Cuánto tiempo crees que se quedará?, preguntó Chris. Hasta que se dé cuenta de que no voy a salir. Ella se quedó hasta casi la medianoche. Solo sentada en su coche.
Ocasionalmente saliendo para caminar alrededor de la cuadra. Luego volviendo a entrar para esperar un poco más. La determinación fue impresionante, pero demostró exactamente lo que sospechaba. Ella todavía pensaba que esto se trataba de lograr que yo hablara con ella. Ella pensaba que si solo pudiera meterme en una habitación ella podría salir explicando lo que había dicho. El domingo por la mañana recibí un mensaje de texto de ella. Vi tu coche en la casa de Chris. Sé que estabas allí. Esperé todo el día ayer. Esperaré todo el día hoy si tengo que hacerlo. Le respondí, no lo hagas. Fue la primera palabra que le envié desde que dejé la nota en el mostrador. En segundos mi teléfono sonó. Gracias a Dios que contestaste. Necesitamos hablar. No. No lo necesitamos. Sí. Lo necesitamos. No puedes simplemente tirar a la basura 6 años de matrimonio por una pelea. No fue una pelea. Las peleas son entre iguales. Esto fuiste tú diciéndome exactamente lo que piensas de nuestra relación. Estaba equivocada. Sé que estaba equivocada. ¿Equivocada en qué? ¿En lo que dije? Sobre compararte con él. Así que no lo decías en serio. Pausa. Lo decía en serio en ese momento, pero estaba enojada y solo detente. Lo decías en serio en ese momento. Eso es todo lo que necesito saber. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está molesta. No. Dicen cosas que usualmente se guardan para sí mismos. Has estado pensando en tu exnovio y en cómo te hizo sentir en comparación con cómo te hago sentir yo. Has estado llevando un marcador y yo perdí. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Otra pausa más larga esta vez. No lo sé. Si lo sabes. Solo no quieres admitirlo. Está bien. Tal vez lo he pensado algunas veces, pero eso no significa que no te ame. Y ahí estaba. La verdad. Ella había estado dando vueltas durante una semana. Ella nos había estado comparando regularmente y yo había estado quedando corto en su marcador mental. Gracias por ser honesta. Así que vas a volver a casa ahora. No. ¿Por qué no? Te dije la verdad. La verdad es exactamente la razón por la que no voy a volver a casa. Me amas pero no me aprecias. Me amas pero piensas que alguien más era mejor haciéndote sentir valorada. Me amas pero desearías que yo fuera más como él. Nunca dije eso. No tuviste que hacerlo. Estaba implícito en todo lo que dijiste. Ella empezó a llorar. Podía escucharlo a través del teléfono. No puedo perderte por esto. No puedo perdernos. Ya lo hiciste. En el momento en que decidiste que nuestro matrimonio valía menos que tus recuerdos de alguien más. Pero yo te elegí. Me casé contigo. Te conformaste conmigo. Después de que te diste cuenta de que él no iba a volver. ¿Te conformaste con lo que pudiste conseguir? Y durante 6 años estuve agradecido de ser elegido. Pero he terminado de estar agradecido por las sobras. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Silencio. Exactamente. Colgué. En menos de una hora tuve 14 llamadas perdidas de ella y una serie de mensajes de texto que pasaron de suplicar a enojarse a negociar y de vuelta a suplicar. Puedo cambiar. Nunca lo mencionaré de nuevo. Podemos ir a terapia. Haré lo que quieras. Por favor, no te rindas con nosotros. Lo siento. Lo siento mucho, muchísimo. La disculpa que había estado esperando finalmente llegó. Enterrada en un mensaje de texto desesperado. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Un lo siento no deshace la revelación de que tu cónyuge te ha estado comparando mentalmente con su exnovio durante años. Un lo siento no borra el conocimiento de que fuiste encontrado deficiente en esa comparación. Esa noche Chris me encontró sentado en su terraza trasera con una cerveza. Mirando a la nada en particular. Día duro. Finalmente admitió que me ha estado comparando con su exnovio. Dijo que piensa en ello algunas veces. ¡Ay!
Pero al menos ahora sé que no estaba imaginando cosas. Todas esas veces que parecía distante. Todas esas veces que actuó como si mi afecto fuera una molestia en lugar de algo bienvenido. Ella me estaba midiendo contra un recuerdo idealizado de otro hombre. ¿Y ahora? Ahora dejé de permitir que ella nos haga perder el tiempo a ambos fingiendo que este matrimonio es algo que no es. El lunes por la mañana volví a llamar al abogado e hice una cita para esa tarde. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Era hora de hacer esto oficial porque finalmente había entendido algo importante. No puedes obligar a alguien a apreciarte. No puedes convencer a alguien de valorar lo que ya han decidido que no es lo suficientemente valioso. Y no puedes competir con un fantasma que existe solo en su memoria. Perfecto e intocable. Pero puedes negarte a pasar tu vida intentándolo. El martes por la mañana su hermana llamó gritando, ella no ha comido en 3 días. No está durmiendo. Necesitas volver a casa ahora mismo. No. Ella se está desmoronando. Nunca la he visto así. Dejé mi café. Eso es lo que pasa cuando te das cuenta de lo que has perdido. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Ella cometió un error. ¿Un error? Ella me ha estado comparando con su exnovio durante años. Lo que ella dijo no fue un desliz de la lengua. Fue la verdad finalmente saliendo a la luz. Ella se da cuenta de que estaba equivocada. ¿De verdad? Porque cuando le pregunté ella admitió que piensa en la comparación algunas veces. Eso no es arrepentimiento. Eso es ser descubierta. La voz de su hermana se quebró. El matrimonio se trata de perdón. No se trata de perdón. No puedes perdonar a alguien por cómo se siente realmente. Ella me mostró exactamente en qué lugar me encuentro en comparación con su exnovio. Y me niego a pasar mi vida compitiendo con un fantasma. Ella te necesita. Ella necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El miércoles por la noche su hermana y su madre aparecieron en la puerta de Chris. Necesitamos hablar. Anunció su madre. No. No lo necesitamos. Esa es mi hija y se está destruyendo a sí misma por esto. Ella destruyó nuestro matrimonio en el momento en que lo comparó con su relación anterior. Solo estoy reconociendo lo que ya ha sucedido. Su hermana dio un paso adelante. Ha estado llorando durante 2 semanas. No puede comer. No puede dormir. No puede funcionar. Tal vez debería haber pensado en eso antes de decirme que su exnovio nunca la hizo sentir tan poco apreciada. ¿Hiciste votos?, dijo su madre. Ella también lo hizo. Es difícil apreciar a alguien cuando deseas que sea otra persona. Ella te eligió. Ella se conformó conmigo después de que su primera opción no funcionó. Estuve agradecido de ser elegido durante 6 años. Pero he terminado de estar agradecido por las sobras. Su madre intentó un último enfoque. ¿Qué se necesitaría para arreglar esto? Ella tendría que convertirse en una persona completamente diferente. Alguien que aprecia lo que tiene en lugar de arrepentirse de lo que no tiene. Alguien que no lleva marcadores mentales entre su relación actual y las pasadas. La gente puede cambiar. ¿Puede ella cambiar el hecho de que ha estado pensando en su exnovio y en cómo la hizo sentir en comparación conmigo? ¿Puede ella cambiar que cuando estaba frustrada su instinto fue comparar nuestro matrimonio con otra relación? ¿Puede ella cambiar que perdí una competencia en la que ni siquiera sabía que estaba? Ninguna de las dos respondió. Eso es lo que pensé. Su hermana hizo una última súplica. Ella va a seguir desmoronándose hasta que vuelvas. Entonces seguirá desmoronándose. No voy a volver para ser la segunda opción de alguien. No voy a volver para pasar mi vida intentando estar a la altura de un exnovio. El jueves por la mañana firmé los papeles para comenzar el proceso de divorcio. El viernes por la tarde. 2 semanas después de que me había ido finalmente la llamé. Ella contestó antes de que terminara el primer timbre. Gracias a Dios. Por favor, ven a casa. Lo siento mucho. Fui una idiota. Sé que lo que dije fue terrible, pero te amo. ¿Te elijo? ¿Quiero arreglar esto? Dejé que terminara.
Que lo soltara todo. Las disculpas. Las promesas. La desesperación. ¿Ya terminaste? Por favor, solo ven a casa y podemos superar esto juntos. No hay nada que superar. Me enseñaste algo importante sobre cómo ves realmente nuestro matrimonio. Y estoy agradecido por esa lección. ¿Qué lección? Que nunca fui suficiente en comparación con tu exnovio. Que cuando te casaste conmigo te conformaste con lo que estaba disponible después de que tu primera opción no funcionó. Que durante 6 años estuve compitiendo con un recuerdo y perdiendo. Eso no es cierto. Es cierto. ¿Y sabes qué? Gracias por finalmente ser honesta al respecto. Me salvó de perder más años intentando ser alguien que no soy. Estaba equivocada. Estaba enojada y fui estúpida y dije algo horrible que no sentía. Sentías cada palabra. La gente no compara accidentalmente a su cónyuge con otra persona y lo encuentra deficiente. Eso proviene de años de pensar en ello. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. No puedes cambiar cómo te sientes fundamentalmente sobre mí. Puedes aprender a ocultarlo mejor, pero no puedes cambiarlo. Y me niego a pasar mi vida siendo el premio de consolación de alguien. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. ¿Te necesito? No. Necesitas aprender que no puedes decirle a tu esposo que no está a la altura de tu exnovio y luego esperar que se quede para más comparaciones. Pero te amo. Amas tener un esposo. Amas la seguridad y la compañía. Pero no me amas lo suficiente como para apreciarme sin compararme con otra persona. Eso no es justo. Lo que no es justo es casarse con alguien mientras todavía se está emocionalmente invertido en el pasado. Lo que no es justo es hacerme competir con un fantasma durante 6 años sin decirme que había una competencia. Ella estaba sollozando ahora. Nunca lo mencionaré de nuevo. Nunca pensaré en él de nuevo. Demasiado tarde. Ya me mostraste dónde estoy parado. Ya revelaste que cuando nuestro matrimonio se pone difícil tu primer instinto es compararlo con otra relación y encontrarlo deficiente. Así que eso es todo. Te estás rindiendo con nosotros. No me estoy rindiendo. Estoy aceptando la realidad. La realidad es que no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. La realidad es que merezco a alguien que me elija primero. No a alguien que se conforma conmigo después de que su primera opción no funcionó. Yo te elegí. Elegiste lo que estaba disponible. Hay una diferencia. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer y lo haré. No hay nada que puedas hacer. No puedes deshacer 6 años de comparación mental. No puedes cambiar el hecho de que ahora sé exactamente cómo ves nuestro matrimonio. Y no puedes hacerme olvidar que cuando estabas frustrada conmigo tu respuesta fue recordarme que otro hombre lo hacía mejor. Por favor. Ya he solicitado el divorcio. Recibirás los papeles la próxima semana. Esta es mi llamada